Presidente. En primer lugar, quiero recordar algunas cosas que había mencionado cuando aprobamos a fin de octubre del año pasado la media sanción de la prórroga de la Ley 26093. Una ley que cumplió con varios objetivos, que era industrializar el sector primario, agregar valor en origen, generar inversiones, empleo, generar divisas por el nivel de internacionalización de la exportación de biocombustibles que tuvo la Argentina, más de 14.000 millones de dólares en 14 años, y además cumplir con el cuidado del ambiente, quizás una de las políticas públicas que más impactó en la baja de emisiones de carbono fue la producción de bio. En particular me voy a referir al tema del biodiesel, porque la provincia de Santa Fe tiene la capacidad de producción del 80% del biodiesel de la Argentina. Tiene la capacidad, digo, porque hoy hay una parte importante de esa industria que está ociosa, y de los 4,5 millones que tiene la Argentina, 3,5 millones tiene la capacidad la provincia de Santa Fe, el 80%. Si lo mediríamos en términos de barriles de petróleo, sería algo así como 58.000 barriles de petróleo por día. O sea, seríamos la cuarta provincia petrolera de la Argentina, después de Neuquén, Chubut y muy cerquita de Mendoza. Con lo cual, digamos, el desarrollo que ha tenido a partir de los últimos 15 años y de este marco regulatorio innovador, estratégico, que tuvo en su momento la Argentina y el impulso que dio el gobierno de Néstor Kirchner en ese momento, fue fundamental. De las 39 plantas que hay en la Argentina, 21 están en mi provincia. El debate de fondo, o uno de los debates de fondo, tiene que ver con el porcentaje del corte obligatorio en los combustibles fósiles de lo que ponemos de biodiesel en el gasoil o de bioetanol en las naftas. Y este es un debate importante y yo quiero acá mencionar dos puntos. Tengo que decir también que yo tengo una posición tomada frente a este tema y fue importante e intenso el debate en el bloque, porque yo presenté un proyecto antes que votáramos la prórroga el año pasado, con lo cual tomé una posición frente a este tema y frente a los cortes obligatorios que se deberían establecer. Pero digo, dos cosas me parece importante. Un tema es entender la importancia que tiene la industrialización de la soja en la Argentina y entender qué pasa con las importaciones de gasoil. ¿La Argentina es el gran exportador del poroto de soja? No, en absoluto, en absoluto. La Argentina es el primer exportador mundial de los productos industrializados de la soja, del aceite, de la harina y precisamente del biodiesel. Los grandes exportadores de poroto son Brasil y Estados Unidos. Y nosotros somos primeros. Y mi provincia, en el complejo oleaginoso agroexportador que está y se ubica en el Gran Rosario, entre Timbúes al norte y General Lagos al sur, es el complejo agroexportador más grande del mundo, no de la Argentina ni de América Latina, del mundo. Después está Nueva Orleans y después está Santos de Brasil. Con lo cual, digo, entender la industrialización y la importancia que tiene la industrialización de la soja es entender que el biodiesel es parte de eso. Cuando procesamos el poroto de soja, sacamos dos productos, sacamos harina y sacamos aceite, y del aceite producimos biodiesel. ¿Qué ha pasado en este año que tuvo un precio récord nuevamente la soja?
Pasó que, según las estimaciones, todavía hay sin liquidar algo más de 10 millones de toneladas de poroto y la industria aceitera está con un 50% más de capacidad ociosa. Con lo cual, acá tenemos el primer tema a analizar. ¿Por qué? Porque la producción de biodiesel tiene que ver con la importancia que tiene la industrialización de la soja. Por cada tonelada de biodiesel que no consumimos, se dejan de liquidar 4 toneladas de harina de soja. Dicho de otra manera, si tenemos 1 millón de toneladas y la procesamos, sacamos 800.000 toneladas de harina y 200.000 de aceite. O sea, la proporción es el 20% de cada tonelada es aceite y el 80% es harina. Si terminamos este año con un stock sin liquidar y sin procesar de, digamos, 15 millones de toneladas de soja, eso equivale a 7.000 millones de dólares. Y la industria del biodiesel para el consumo interno podría propiciar la liquidación de al menos la mitad de esa cosecha sin liquidar. Por eso estamos discutiendo la importancia que tiene aumentar el corte del biodiesel en los combustibles fósiles, como por ejemplo el gasoil. Y esto lo ato con la importación de gasoil. La Argentina, el año pasado, importó algo así como, para decirlo con exactitud, 1.332.823 metros cúbicos de gasoil para automotor y 851.783 metros cúbicos de gasoil para usinas. En dólares, aproximadamente 520 millones de dólares y 340 millones de dólares para las usinas eléctricas, 76 millones para las naftas. O sea que importamos cerca de 1.000 millones de dólares. Con lo cual la pregunta sería, ¿nos conviene importar gasoil y no producir biodiesel? Esta es una pregunta que me parece trascendente y estratégica. ¿Por qué? Porque si hablamos de sustituir importaciones, acá hay un factor clave y posiblemente no sustituyamos todas las, digamos, del 2010 al 2020 fue un promedio de entre 1,5 millones y 2 millones de metros cúbicos de gasoil que importamos. No es que importamos el año pasado y no vamos a importar más, como me dicen algunos. No, vamos, y si hay actividad económica que se reactive, seguramente vamos a tener que importar más gasoil. Con lo cual, acá hay una oportunidad importante que tiene que ver con la incorporación, primero, de procesar lo que tenemos estoqueado y segundo, de incorporar biodiesel al consumo interno. ¿Qué pasa en el mundo? En el mundo pasa que, por ejemplo, Estados Unidos y el presidente está convocando a impulsar las energías renovables y los biocombustibles. Alemania, en los 30 años que ha impulsado la bioeconomía, está vendiendo tecnología al mundo. Inglaterra determinó que en el 2030 no va a haber más autos con combustible fósil. O sea que tenemos que mirar qué está pasando también en el mundo, porque el mundo va hacia la bioeconomía, y en este caso hacia el consumo de biocombustibles. Para mi provincia tiene un impacto importante si se cae la producción de biodiesel. ¿Sí? Algunos números que me dieron, si se reduce el corte, podríamos tener una pérdida de 400 millones de dólares en la industria del biodiesel y 360 en la industria aceitera de soja. Además de caer la recaudación tributaria, que lo estiman en 13 millones de dólares, provincial. Obviamente que para nosotros es clave no perder empleos y generar mayor consumo del biodiesel en el corte interno. El debate fue intenso,
Tuvimos un diálogo con el secretario de Energía de la Nación y el secretario de Energía de la Nación se comprometió conmigo, con el bloque, con el presidente del bloque, a construir, debatir y formular en conjunto la reglamentación de la ley. Nosotros le planteamos que queremos un fondo compensador, ¿sí? Porque ese diferencial entre gasol importado hoy y el biodiesel local no es significativo. Y eso se podría compensar con un fondo. No es significativo, digo, un mes del plan de gas, anualmente estoy hablando, ¿no? O 6 barcos de gasoil de los 50 que vienen al país para abastecer a Camesa. Discutimos un modelo de autoconsumo. La provincia de Santa Fe fue la primera provincia argentina que se sancionó una ley de biocombustibles y se quiere impulsar el B100 para todo el transporte público automotor, para el parque automotor de la provincia y de los municipios, para el transporte fluvial, ¿sí? Y para que además premiar a las empresas que ganan licitaciones públicas que usen biocombustibles. También discutimos el tema del corte, la participación de las universidades, de las provincias y las cámaras empresariales, con las cuales tuve muchas reuniones y discusiones, porque algunos empresarios estaban de acuerdo con la ley, pero la mayoría con los que yo hablé no. Y mi compromiso fue discutir este tema, como lo hice en el bloque, y también de acompañar y discutir con el secretario de Energía la reglamentación. De hecho, mi compromiso es con la economía de la provincia de Santa Fe. Yo no voy a pretender objetar la defensa que pueda hacer un senador de Misiones de la yerba mate o de la actividad forestal o de San Juan con la actividad minera o de Neuquén con la actividad petrolera. A mí me toca en Santa Fe defender muchas actividades económicas que son primordiales, el caso de la carne, de la leche, de la maquinaria agrícola o en este caso de la producción de biodiesel. No es la ley que más me gusta, en absoluto, pero es la ley posible. Alguien me dijo que es más seguro equivocarse con la mayoría que tener razón en soledad. Apuesto a la palabra del secretario de Energía y le creo cuando me dice que vamos a estar reglamentando y vamos a estar discutiendo la reglamentación con todos estos puntos que acabo de mencionar. Creo que es corta la definición y acotada de biocombustibles que tiene la ley, que no contempla el biogás, por ejemplo, o que no contempla los bios de segunda generación. Pero, vuelvo a decir, creo en la palabra del secretario de Energía y en la reglamentación que podamos hacer para que esta industria que tanto ha crecido en nuestro país y en particular en mi provincia, siga creciendo y se sigan sosteniendo los niveles de actividad, de empleo, de inversión y de exportaciones. Gracias, señor presidente. Gracias, señor senador. Tiene la palabra